Buenos días a todos. Agradezco a los organizadores que me hayan invitado a participar en este ciclo de conferencias del Museo del Prado y a ustedes les agradezco su asistencia. Analizaremos la gran tabla de Santa Catalina de Fernando Yáñez de la Almedina, que es una de las obras esenciales de la pintura española del siglo XVI y que sin duda es uno de los tesoros del Museo del Prado. Para ello, pues nos interesa aproximarnos a los aspectos que nos ayuden a entender la obra en el contexto de la propia trayectoria del artista y de la pintura de la época. Desde ese punto de vista, resulta fundamental saber que el pintor Fernando Yáñez desarrolló una larga etapa de aprendizaje en Italia a finales del siglo XV y principio del XVI, que tuvo conocimiento muy estrecho de la obra del gran Leonardo da Vinci y que se empapó de los modos más ortodoxos del naciente clasicismo pictórico que se desarrollaba en ese momento. Por esa razón, cuando Yáñez regresa a España en 1506, piezas como la que ahora vamos a analizar, como Santa Catalina, se convierten en verdaderos estandartes estéticos de la nueva coyuntura pictórica en nuestro país, sustituyendo a lo que eran pues, las maneras más tradicionales, entre comillas, de carácter cuatrocentista. En el desarrollo que vamos a hacer de este análisis de la tabla de Yáñez, pues nos fijaremos en una serie de aspectos historiográficos. Veremos también, trataremos de esa coyuntura del arte italiano durante los primeros años del siglo XVI. También lo que haremos es insertar la obra en el propio catálogo del artista, sobre todo en su primera etapa, y analizaremos toda una serie de elementos que justifican la pertenencia de esta obra al clasicismo pictórico y al círculo, a la estela de Leonardo da Vinci, como bueno, pues la composición, la figura, la fisonomía de la santa y toda una serie de elementos sobre luz, claroscuro, etc. Bien, Santa Catalina de Alejandría, todos tienen información porque es una de las santas, diríamos, más populares, más representadas en la historia del arte. Santa Catalina de Alejandría, sus agiógrafos, pues escriben que fue virgen y mártir, que era hija del rey Costo y que fue martirizada por orden del emperador Magencio en el año 307. La leyenda dorada, que es otra de esas fuentes que informan sobre estos aspectos iconográficos, dice que no fue Magencio, sino que fue el César Masimino, que es el que gobernaba en las provincias orientales. Las representaciones de Santa Catalina son fundamentalmente siguiendo dos tipologías. Una que es la que vemos aquí, como una figura de cuerpo entero, donde se ofrece la santa con sus atributos más característicos, y en la otra tipología es fundamentalmente la del martirio en la rueda de la santa, uno de los tormentos a los que fue sometida antes de su decapitación y del que salió indemne. Por eso vemos que porta en la mano derecha la espada, que es con el emblema, el arma con la que fue decapitada, y que a sus pies tiene un fragmento de esa rueda con púas acerada que se rompe en el momento en que la están martirizando y que acompaña generalmente su representación. Hay también otro elemento iconográfico interesante que pueden ver detrás del fragmento de la rueda, que son unos pedazos de roca. No suelen ser tan habituales en este tipo de representaciones de figuras sesentas, pero que remiten también a ese episodio de la rueda, porque lo representan una serie de artistas, ¿no? Es decir, que en ese momento,
Cuando por intercesión divina se destruye la rueda al mismo tiempo, pues hay unas nubes de tormenta que lanzan piedras contra los verdugos. A ello aludiría, ¿no?, esos fragmentos de roca. En el muro que hay al fondo, en ya lo que es el escenario propiamente arquitectónico, vemos a la izquierda un libro que tiene depositado encima una palma. La palma del martirio acompaña a las mártires, como saben, y el libro también está asociado, pues, con la información o los datos o lo que han ido transmitiendo los hagiógrafos, ¿no? Entonces, la leyenda dorada, por ejemplo, que es una fuente importante, habla de cómo Catalina, desde muy niña, pues fue introducida por sus padres en el conocimiento de toda una serie de materias hasta convertirla en una verdadera sabia, diríamos, ¿no? Y, por otra parte, también aludiría a las capacidades discursivas que tenía la santa cuando la enfrentan con una serie de filósofos paganos para debatir sobre cuestiones religiosas, y ella, pues, dialécticamente triunfa sobre esos filósofos. Santa Catalina quizá por eso sea la patrona de la filosofía. Por cierto, que su fiesta es el 25 de noviembre, dentro de 3 días. Entonces, pues si quieren ustedes, podemos convertir esta conferencia en una especie ya de acto conmemorativo de esa fiesta de Santa Catalina. A la derecha, también sobre el muro, aparece una corona. La corona se alude a la condición, diríamos, principesca de la santa, como hija de ese rey Costo, exactamente igual que las vestimentas que lleva, muy lujosas, como pueden ver. De las vestimentas nos ocuparemos después, en algún apartado específico, exactamente igual que del fondo arquitectónico. El fondo arquitectónico, de una gran nobleza, estaría también referida a esa condición real de Santa Catalina, es decir, que sería el palacio de Santa Catalina. Y luego aparece ahí la mano, un detalle de la mano izquierda, donde se ve con dificultades, se ve un anillo. Ese anillo seguramente alude a otro de los temas iconográficos de la santa, que es la de los desposorios místicos con el Niño Jesús. Es un tema quizá no tan extendido como estos otros que comentaba, iconográfico, representado por los pintores, pero que también existe con una línea, digamos, de cuadros específicos sobre esos desposorios místicos. Bien, en cuanto a lo que es los aspectos, diríamos, historiográficos, hay que apuntar que la pintura procede, sin duda, de Valencia. En el siglo XIX se sabe que la poseían la familia Creisel en su colección. Después la va a comprar Vicente Peleguer, que era un grabador de cámara, que fue profesor y que fue académico de Bellas Artes de San Fernando. Después la compró ya en la segunda mitad del siglo XIX el marqués de Casargudín, y a principios del siglo XX, en 1914, un estudioso, Elías Tormo, descubrió la pintura, que entonces se atribuía al mismo Leonardo da Vinci. Descubrió la pintura y la catalogó certeramente como obra de Fernando Yáñez. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos se estaba descubriendo la figura de Fernando Yáñez y estaban localizando toda una serie de obras. Bueno, pues pertenece justamente a ese momento. Desde el punto de vista historiográfico, en cuanto a la catalogación que se le ha dado a la obra, a la periodización que se le ha dado a la obra, habitualmente se considera como de una fecha temprana de la producción pictórica de Yáñez, aunque en algunos casos se ha dicho que pertenece a una etapa mucho más avanzada, a la etapa en que Yáñez trabaja en la ciudad de Cuenca. Realmente la defensa que haremos aquí cronológica será de la primera etapa, porque es bastante clara, ¿no?, su pertenencia a esta fase. Incluso en la imagen pueden ver, al lado de la tabla de Santa Catalina, pueden ver una gran pintura
también de gran calidad, que está en la Catedral de Cuenca, que es la Adoración de los Reyes. Y bueno, a simple vista se puede observar ya que hay diferencias bastante claras en cuanto a la composición, la luz, etc. Luego ampliaremos un poco esta cuestión. Y el asunto que quizá también ahora habría que avanzar es el de, digamos, la ubicación que pudo tener esta pintura. Ahora la vemos como un cuadro exento, colgado en las paredes del museo, pero la pregunta que cabe hacer es si estuvo así siempre o si en origen pues estaba dispuesta de diferente manera, ¿verdad? Y acompañada o no de otras pinturas. Desde ese punto de vista, lo que se ha planteado es que pudo formar parte de un retablo de un político con otras pinturas acompañándolas. Se ha dicho que pudo pertenecer al retablo de San Eloy de los Plateros, que es un retablo que se contrata en unas fechas en torno a 1510, que es cuando podemos imaginar que se pinta esta obra por sus características formales, que pudo ser incluso el panel central, pero bueno, esto tiene problemas o inconvenientes muy serios en el sentido de que el retablo de San Eloy de los Plateros, el panel central o el encasamento central era una figura de bulto escultórica de San Eloy, precisamente, como es lógico, y que además en las calles laterales difícilmente podía ir por las propias dimensiones del retablo que no lo hubieran permitido, ¿no? Eran más reducidas que para acoger una obra de este tipo. No quiere decir que en la producción pictórica de Yáñez no existan obras, políticos, retablos con diversas pinturas incorporadas que pudieran haber acogido a Santa Catalina. Las hay. Quizá el hecho de que aparezca un santo en el encasamento principal ya no sean tan abundantes. Ese tipo de, por ejemplo, el retablo de la capilla mayor de la capilla de los Caballeros de la Catedral de Cuenca, el retablo mayor, es un político, pero no tiene, digamos, un santo, una figura aislada en el panel central. Pero sí, por ejemplo, lo tuvo el retablo de San Miguel de Ayora, de la población valenciana de Ayora, que precisamente estaba presidido por la imagen de San Miguel, la imagen de pincel, y acompañado por otros santos en los laterales. Podía haberse producido esa circunstancia. Lo que sí parece muy lógico es que, vistas las fechas de realización y vista también la conexión que tiene Yáñez en torno a esa fecha de 1510 con la iglesia de Santa Catalina de Valencia, a través del retablo de San Eloy de los Plateros, esta obra se pintase para la misma iglesia de Santa Catalina. Pero es algo que queda en espera de que aparezca más información al respecto. Por una parte, como hemos visto, pues pudo pertenecer a un político, ¿verdad? Pero también se pueden contemplar otras, digamos, otras tipologías. Por ejemplo, comparándola con la obra que tienen a la izquierda, en la Adoración de los Reyes de la Catedral de Cuenca, Yáñez introduce, como un elemento muy característico de esa etapa, introduce grandes cuadros de altar con su marco propio, ya no un conjunto de pinturas, sino un cuadro de gran tamaño que por sí mismo nos da toda la sustancia del retablo, ¿no? Del altar. Es lo que los italianos llaman palas, cuadros únicos. Pudo ser una pala, aunque quizá las dimensiones que vemos y lo que es el formato probablemente hubiera exigido un poco más de anchura, ¿no? Tengan en cuenta que es una obra que mide más de 2 metros de alta, es decir, de una gran dimensión, ¿no? Yo lo que plantearía, al margen de esas dos tipologías, como posibilidad dentro de estas hipótesis, que bueno, que tendrán que confirmarse en algún momento, lo que plantearía, analizando la composición y viendo, por ejemplo, la cierta asimetría que presenta el fondo arquitectónico, sobre todo de ese murete que ven detrás de la santa, con esos recuadros decorativos,
que son de materiales que simulan ser nobles, que es algo muy característico de la pintura, por ejemplo, florentina, de finales del siglo XV. Viendo esa asimetría, a lo mejor podría plantearse si no se desarrolló esta pintura en relación con otra que la acompañaba y que formaban una especie de díptico. Los dípticos aparecen en distintos momentos de la producción de Yáñez de los Medina. Hay obras suyas que probablemente vayan en esa dirección. Por ejemplo, estamos viendo a la izquierda una obra también magnífica de Fernando Yáñez, que es San Sebastián. Es una pintura que está en Estados Unidos, está en Dallas, en el Meadows Museum, y que también por el formato que presenta, las dimensiones son un poco menores, pero también tienen que remitir seguramente a lo que es una obra de este carácter, o bien un políptico o bien un díptico como el que comento, ¿no? Y en la parte central inferior aparece otra obra de Yáñez en el Museo del Prado, que es San Damián. San Damián es uno de los que se conocen como santos médicos, ¿verdad? San Cosme y San Damián, que tienen mucha devoción y muchas representaciones en la pintura valenciana. Este San Damián ahora es una obra que está recortada, como pueden ver, formando una especie de rombo, pero que en origen sería un panel, un tablero con una figura de cuerpo entero y también que rondaría los 2 metros de altura. Está claro que también debió de pertenecer a una obra de este carácter, salvo que imaginemos que sería un tablero de gran tamaño donde estaría San Cosme y San Damián. Siempre aparece con este hermano, San Cosme. Yo creo más en estas obras que se conservan de Yáñez, estaría más dispuesto a aceptar ese formato edíptico por distintas razones que ahora no hacen al caso. Estaría más dispuesto a aceptar ese formato de díptico más que el hecho de que sean siempre tableros que curiosamente se van aserrando uno detrás de otro, porque son muchas obras ya las que hay de este carácter. Y simplemente para que se hagan una idea de cuál podía haber sido el aspecto de ese conjunto pictórico, en la parte superior, en el centro, aparece un díptico, un retablo en forma de díptico. Como ven, hay un elemento arquitectónico de la carpintería del retablo que lo separa, que es un retablo dedicado en este caso a los Santos Juanes. Para entender la obra que estamos analizando y lo que es la propia producción pictórica, el propio catálogo de Fernando Yáñez, habría que tener en cuenta, diríamos, una serie de componentes o de pilares, o como quiera llamársele, de su obra. Por una parte estaría su etapa de aprendizaje en Italia. Fernando Yáñez nace en Almedina, que es un pueblo de la provincia de Ciudad Real, del campo de Montiel. Nace pues hacia 1475, no se sabe exactamente la fecha. Lo que sí podemos imaginar, estamos en torno a 1475, es que Fernando Yáñez pudo aprender el oficio en España, pero lo que parece evidente es que siendo muy joven se marchó a Italia. Y el siendo muy joven quiere decir que estaríamos hablando de mediada la última década del siglo XV. ¿Por qué razón cabe pensar esto? Pues porque Fernando Yáñez se empapa hasta tal grado de lo que es el arte italiano que muchas de sus obras, y sobre todo sus primeras obras, pueden considerarse perfectamente obra de un italiano. Es decir, si Yáñez hubiera viajado a Italia cuando ya tenía una formación ya muy profunda, muy cerrada, le hubiera resultado muy difícil transformar totalmente ese estilo, digamos, más tradicional que se desarrollaba por entonces en España y acomodarlo totalmente a lo que eran los modos del pleno Renacimiento. Entonces, marcharía muy joven a Italia y desarrollaría a lo largo de unos 10 años aproximadamente toda una actividad formativa que le llevaría desde Milán a Roma. Es decir, en Milán tuvo que estar necesariamente
porque se ve perfectamente que se empapa de formas lombardas, de lo que era la pintura lombarda en ese momento. Hay que tener en cuenta que ya ahí pudo conectar con Leonardo da Vinci, que está desarrollando pues, La Última Cena y otras obras en el Ducado de Milán, la capital del Ducado de Milán. Concretamente estamos viendo aquí una de esas obras pintadas o trabajadas, imaginadas ya a final de esa etapa milanesa de Leonardo y desarrollada seguramente luego también en Florencia, o al menos transportada con él cuando Leonardo sale de Milán en 1499, que es el famoso cartón de Burlington House, con una representación de Santa Ana, la Virgen y el niño. Aquí vemos un detalle. También desde Milán, con seguridad, desarrolló toda una etapa de aprendizaje en Toscana, fundamentalmente en Florencia, ya a principios del siglo XVI, y después acabó en Roma. En Roma, ¿por qué en Roma? Pues porque cuando él se traslada a España en compañía de un asociado suyo, durante los primeros años profesionales en España ya, cuando él se traslada a Valencia en 1506, pues el cauce más lógico para entender ese traslado y trabajar en la Catedral de Valencia, en alguna obra que ahora vamos a ver, solamente se puede entender ese hecho a partir de las conexiones que había entre los canónigos, entre el cabildo catedralicio de la Catedral de Valencia y la corte papal de Roma. Recuerden que el Papa Alejandro VI Borgia pues, preside lo que es la Santa Sede, detenta el papado durante los años 90 y los muy primeros años, hasta el 3 del siglo XVI. Entonces, ese cauce parece que es inevitable, ¿no?, a la hora de entender el por qué Yáñez aparece en Valencia en 1506. Después habría que plantearse como segundo pilar, es decir, el primero sería esa larga etapa formativa en Italia, el conocimiento de una serie de talleres, por supuesto el de Leonardo, pero también el de las obras de otros artistas, quizá menos avanzados que Leonardo, más, diríamos, cuatrocentistas, como Ghirlandaio, etcétera, Perugino, por supuesto, que también le influye muchísimo, y toda una serie de artistas. Ahí es donde Fernando Yáñez define su arte, que es el que va a explicarnos obras como, en concreto, la de Santa Catalina, que estamos ahora analizando. Cuando Yáñez ya regresa a España en 1506, se aleja de las fuentes creadoras italianas. Hay que pensar que Italia en ese momento es el motor pictórico de Europa. Él trae un bagaje profesional muy, muy riguroso, muy bien trabado, de lo que es el arte italiano más avanzado de ese tiempo. Pero, claro, al llegar a España se encuentra que va a ser uno de los grandes precursores, de los que abren esa nueva etapa, como comentábamos antes, del clasicismo pictórico, pero al mismo tiempo se va a encontrar con unos comitentes, unos clientes distintos a los italianos, más tradicionales también, y con un medio artístico también más tradicional. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que Yáñez depende de sí mismo, depende de esas raíces que tiene fundamentadas. Puede conocer alguna obra en España que seguramente le influyó. Estoy pensando, por ejemplo, en los cuadros de Sebastiano del Piombo, que estaban en poder de la familia Vic en Valencia. Quizá los conoció y le influyeron en determinadas cuestiones, pero seguramente lo que le llega en una villa en España son grabados, donde pues él pudo asimilar formas más modernas que se fueron desarrollando en Italia después de su marcha. Y estoy pensando, por ejemplo, en la asimilación de los modos del Rafael romano, ¿verdad? Rafael, en su etapa romana, se graba muchísimo y se difunde a través de estampas y se percibe también en la obra de Yáñez. Y finalmente habría que tener en cuenta lo que es la propia evolución vital y artística de Yáñez a lo largo ya de muchísimos años hasta su muerte, seguramente que en
en la década de los 30 del siglo XVI. Esa evolución hace que se transforme su estilo y también hace que tome contacto con lo que podemos llamar un fenómeno de hispanización o de casticismo o como quieran, que seguramente se puede percibir, lo percibiremos también en Santa Catalina, en las vestimentas de Santa Catalina. Y después hablaremos de ello. En cuanto a su catálogo, podemos dividirlo en dos grandes etapas. Una primera etapa, que podemos decir que es de plenitud, es la etapa que está vinculada con sus años en Italia, desde 1500 aproximadamente, y varias obras que se le pueden atribuir de esa etapa italiana, de esos años italianos, y después el primer decenio que transcurre en España a partir de 1506. Es decir, que desde 1506 hasta 1515 aproximadamente transcurriría esa primera etapa del catálogo de Yáñez, que está totalmente concorde con lo que es las fórmulas del clasicismo pictórico, es decir, que vemos grandes composiciones con personajes monumentalizados, con un gran rigor compositivo. A la izquierda podemos ver, por ejemplo, la adoración de los pastores de las puertas del retablo mayor de la Catedral de Valencia, con un gran equilibrio en la composición, con actitudes majestuosas. Toda esa serie de aspectos nos sitúan en lo que es el clasicismo pictórico más puro que se puede dar fuera de Italia en esas fechas tan tempranas en que trabaja ya Fernando Yáñez en Valencia, acompañado por el mencionado Fernando de Llanos, que era socio suyo en la realización de esta serie de obras. A la derecha pueden ver una obra muy interesante que también está en el Museo del Prado, que es La Santa Generación. Es una obra ya donde cambia su estilo. Como ven, la composición se hace mucho más compacta, los personajes se superponen más unos a otros, la verticalidad, el estatismo de la composición que vemos a la izquierda ya se transforma, parece una línea diagonal. Cambia también la forma de hacer las carnaciones, de hacer los plegados de las vestiduras, y de manera particular vemos también cómo hay una especie de tenebrosidad, de un claroscuro más intenso, una atmósfera como más espesa, más como de atardecer, ¿verdad?, que caracteriza precisamente ese segundo periodo de Fernando Yáñez. Entonces hay dos periodos muy definidos. Santa Catalina estaría incluida dentro del primer periodo. Bien, ¿cómo conecta? Hemos hablado de Leonardo en algún momento y ahora hay que hablar más. ¿Cómo se explica el evidente leonardismo que vemos en Santa Catalina del Prado, que ahora vamos a ir describiendo, y que vemos también en otras muchas obras y otros muchos detalles de la pintura de Fernando Yáñez? ¿Cómo se explica? Pues se explica inicialmente, por supuesto se explica por las propias obras, porque se percibe ahí toda una serie de elementos que vamos a ir viendo, es muy claro. Pero digamos que hay un componente documental que hay que matizar, que hay que interpretar, pero hay un componente documental que tiene que ver con la realización de una obra célebre de Leonardo da Vinci, una obra desgraciadamente destruida, perdida, o al menos frustrada, porque bueno, se está intentando localizarla en el Palacio Viejo de Florencia, detrás de un fresco de Vasari, etc. Seguro que algunos tienen conocimiento de todo esto porque ha llegado a los medios de comunicación, digamos, más generalistas. Esa obra es el mural que se le encarga a Leonardo da Vinci por el Gran Consejo, por los dirigentes, los gobernantes florentinos, para representar una batalla que tuvo lugar en 1440, donde los florentinos, el ejército florentino, se enfrenta al ejército invasor milanés y lo derrota. Es la famosa batalla de Anghiari. Esa batalla de Anghiari
estaba concebida como un gran mural que estaría en la sala del Consejo del Palacio Viejo, el Palacio de la Señoría de Florencia, que Leonardo trabaja en ella, en esa obra, durante varios años, pero que acaba abandonándola, como tantas otras obras suyas, y además por su afán experimental continuo, que ya todos ustedes conocen y que le hizo ser precursor e inventor de las cosas más diversas en todos los campos, pero ese afán de investigador continuo, de experimentador continuo, a la pintura no le fue bien. Ni a esta ni a otras muchas de Leonardo, que ahora las vemos como auténticas ruinas o simplemente han desaparecido. Es decir, si Leonardo hubiera seguido técnicas más tradicionales, conservaríamos ahora la mayor parte de esas obras maravillosas, por cierto, que hizo en su momento y que revolucionaban completamente la pintura de la época. Bien, en esa batalla de Anghiari, de lo que ha quedado recuerdo son, aparte ya de algunos dibujos que se refieren a distintas partes de la composición, lo que ha quedado sobre todo es la escena central. La escena central donde se enfrentan los caudillos del ejército florentino y del ejército milanés disputando el estandarte, el gonfalone del ejército milanés y arrebatándoselo finalmente, ¿no? Entonces, esta es la parte que se llevó al muro y que, bueno, no se sabe si está detrás de ese fresco que estamos comentando de Vasari, pero que en cualquier caso sí que han quedado copias y dibujos que permiten que comprobemos que se trataba de una obra absolutamente genial en el concepto de lo que era la representación de una batalla desde múltiples puntos de vista. Aquí vemos una de esas obras que nos permiten saber cómo pudo ser ese fresco, ese mural de Vasari, es lo que se llama la Tavola Doria, la famosa Tavola Doria, que es una obra que se pintó entonces y que entonces está reflejando con mucha fidelidad lo que pudo ser ese mural de Vasari, probablemente cómo quedó o cómo estaba. Bueno, hay mucha discusión entre los historiadores y yo no voy a entrar en esa cuestión. Aquí vemos otra interpretación, otra copia, pero con interpretación de Rubens, en ese dibujo que vemos ahí en la parte más grande. Rubens llegó también a ver o le llegaría algún tipo de información, porque lo recoge naturalmente, recoge ese episodio del combate por el gonfalone, y lo recoge, pero dándole naturalmente el carácter de una obra de Rubens. Es decir, que aquí estaríamos viendo cómo Rubens interpreta a Leonardo con su estilo más característico. En la parte inferior derecha, esto nos interesa de manera particular, aparece un detalle de una pintura de las puertas del retablo mayor de la Catedral de Valencia, al que ya he aludido. Es una obra que se puede atribuir a Fernando de Llanos más que a Fernando Yáñez en cuanto a la realización. Pero eso, como comentaremos también, también se puede matizar muchísimo. Entonces, como pueden ver, el rostro de este soldado que está más en primer término deriva del caballero que vemos más a la izquierda, que concretamente era Francesco Piccinino, que era un condottiero, uno de los condottieros que dirigían el ejército milanés, y el soldado que está detrás de él, que se cubre con un escudo, como pueden ver, es el que está en la parte inferior izquierda de ese dibujo de Rubens o de la Tavola Doria que veíamos antes. Esto llama muchísimo la atención, es muy relevante porque tengan en cuenta que estamos en 1507. Es decir, el Leonardo abandona, muy poco tiempo antes ha abandonado ya el mural de Anghiari, lo ha dejado tal y como estaba, en penosas condiciones, pero seguramente que es la primera vez, y no solo fuera de Italia, probablemente en Italia también, donde pintores recogen detalles de ese célebre mural y lo introducen en sus obras. Esto ya nos indica la enorme proximidad que hay entre Yáñez y Llanos, los que la historiografía suele denominar como los Hernandos, y el propio Leonardo da Vinci, en ese momento exacto, en torno a 1505,
en que, digamos, que se está, que culmina, ¿no?, el traslado al mural de esta escena. Desde ese punto de vista, resulta inevitable recordar cómo en la documentación de las cuentas de este mural de Anghiari hay unas anotaciones de pagos a un pintor llamado Ferrando Españolo. Fernando Españolo, es decir, Fernando el Español. Aunque alguna vez se ha querido aludir a algún otro pintor llamado Fernando, considero que es una tarea vana. Es decir, está clarísimo que ese Fernando Españolo, ese Ferrando Españolo, no podía ser otro que o bien Yáñez o bien Llanos. Es imposible pensar en otra persona distinta, en otro artista diferente. La cuestión es saber cuál de ellos es, si es Llanos o es Yáñez. Y ahí pues, los historiadores establecen toda una discusión amplísima a lo largo de muchísimos años, tomando distintas opciones. Yo, por mi parte, mantengo que el Ferrando Españolo del Palacio Viejo de Florencia, el ayudante, el colaborador de Leonardo, es Fernando Yáñez. Lo cual no quiere decir que Llanos no estuviera también por allí, porque evidentemente también aparece en Valencia en 1506, cuando se va a trabajar sobre distintas obras del aseo valenciana. Pero mi opinión es que no es suficiente con que haya una pintura de Llanos que recoja esos detalles de la batalla de Anghiari. También Yáñez tiene otras obras donde también recoge, aparecen una serie de apuntes relacionados con la batalla de Anghiari, incluso más directamente relacionados con la mano de Leonardo, ¿no? Es que hay otros rasgos, otros caracteres estilísticos que no son solamente los de la batalla y que son enormemente importantes en la definición de lo leonardesco. Hablaremos ahora a continuación de todo ello. Estas son las puertas cerradas del retablo mayor de la Catedral de Valencia. Hay 6 grandes paneles, como ven aquí, de más de 2 metros de altura, para que se hagan una idea, son monumentales. Es una obra maestra, sin duda, de la pintura europea. En esos paneles intervienen los 2 maestros, cada uno de ellos con obras distintas, es decir, no se mezclan las manos de los 2 en el mismo tablero. Cuando se abren las puertas aparecen, por detrás hay otros 6 tableros más que suman un total de 12, es decir, que hubo 6 paneles que hizo Yáñez y otros 6 paneles que hizo Fernando de Llanos. En la parte inferior izquierda pueden ver la Resurrección, que es precisamente esa obra donde aparecen esos detalles que antes les comentaba. Y luego hay, bueno, pues otra serie de historias sagradas que realizan uno y otro y en las cuales no vamos a entrar en discriminar cuáles son de un pintor y cuáles son del otro. Veremos alguna de ellas ahora, por ejemplo, esta, La Dormición de María, que es una obra claramente de la mano de Fernando Yáñez y que recoge todos esos caracteres que decía yo anteriormente del clasicismo pictórico, la monumentalización de la escena, de los personajes, el equilibrio compositivo, simétrico, con una serie de planos. Es decir, todo esto es lo que define el clasicismo y todo esto es lo que choca radicalmente con la pintura que se hacía en España, mucho más tradicional en esa fecha. Yo me imagino la sorpresa de muchísimos artistas y clientes españoles cuando vieron estas obras tan diferentes a todo lo que se hacía en ese momento. Entonces lo que se hacía era, bueno, pues una serie de pintores como Pedro Berruguete o Juan de Borgoña, Pablo de San Leocadio, etcétera, ¿no?, en distintos territorios españoles, pues trataban de abrir brecha hacia lo que era, dentro de lo que era un panorama muy tradicional, trataban de abrir brecha hacia lo que eran las fórmulas del arte italiano, del Renacimiento, pero ellos se quedan en el 480, diríamos, ¿verdad? Es decir, no alcanzan lo que es el clasicismo pictórico
que sobre todo surge con Leonardo y con una serie de artistas que a continuación, digamos, lo acompañan, pues hay que pensar en Rafael, etcétera. Entonces ellos no llegan a conocer eso. Quienes lo conocen son aquellos que han estado bebiendo en las fuentes en ese mismo momento, como eran los Hernandos, ¿verdad? Entonces, bueno, quizá Yáñez, en mayor grado que Llanos, es capaz de recoger con la máxima ortodoxia esas fórmulas del clasicismo pictórico, como vemos en esta obra. Les decía antes que no es suficiente con evocar continuamente la batalla de Anguiari y ese Ferrando Españolo como prueba determinante de quién era, con quién cabe identificar a ese enigmático españolo, ¿no?, que trabaja con Leonardo. Yo considero que es mucho más importante la captación, la absorción de un elemento pictórico tan fundamental como es el de las fisonomías femeninas para dar, diríamos, una calificación de lo que es el leonardismo. Y en ese sentido, como vamos a ver, el que está muchísimo más próximo al gran maestro de Vinci es Yáñez. Desde luego, la obra de Leonardo no se podría entender sin sus fisonomías femeninas, sean el retrato de Mona Lisa, como vemos aquí, con su copia que está en el Museo del Prado, o sean las numerosas representaciones de temas con la Virgen con el Niño, etc. Evidentemente, probablemente sea como la marca distintiva, ¿no?, del arte de Leonardo. En ese sentido, bueno, pues hay una serie sobre todo, una teoría muy sugestiva que es de Sigmund Freud. Sigmund Freud publicó un estudio sobre esta cuestión, titulado Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, donde él asocia la obsesión que él siente hacia la Gioconda, hacia la esposa de Francesco del Giocondo, o Mona Lisa, esa obsesión que él siente hacia ese retrato. Tengan en cuenta que Francesco el Giocondo, que es un mercader de sedas florentino, le encarga el retrato de su esposa, de Lisa Gherardini, le encarga el retrato, pero es un retrato que Leonardo nunca le va a entregar. Eso es curiosísimo. No conozco ningún caso en la historia del arte donde un pintor reciba un encargo y después no entregue la obra, después de retratar a la persona que se le ha dicho. Leonardo mantiene el retrato de la Gioconda toda su vida en su poder, se lo lleva a Francia. Cuando va a la corte, Francisco I, Leonardo fallece en Francia. Bueno, pues la Gioconda, como saben, está en el Museo del Louvre. Este es un caso excepcional. Entonces, quiere decir que esa teoría de Freud, aunque ahora se pueda matizar más o menos o se pueda creer más o menos en ella, la verdad es que no ofrece contradicciones en lo que es la propia realidad de los hechos, ¿no?, la mecánica de los hechos, porque Leonardo está obsesionado por ese retrato. Lo que dice Freud es que cuando Leonardo ve el rostro de la Gioconda, la sonrisa de la Gioconda evoca la sonrisa de su madre, de Caterina, con la que él estuvo muy pocos años en su primera infancia, y que a partir de ahí, digamos que sublima a través de la Gioconda, sublima a su propia madre. La verdad es que la influencia que tiene este modelo femenino en Yáñez es extraordinaria, como vamos a ver en algunos casos que ofreceremos aquí. Es extraordinaria, y eso nos indica que Yáñez estuvo vinculado con el taller de Leonardo en el momento que se estaba pintando la Gioconda en Florencia. También hay otro tipo de fisonomía femenina muy de Leonardo, que es la que se puede ver, por ejemplo, en el cartón de Burlington House y en alguna otra obra de este tipo, pero tengan en cuenta que Leonardo no representa este tipo de rostro desde el primer momento de su carrera, sino que lo hace, si la sonrisa, esta famosa sonrisa, comienza a aparecer muy a finales del siglo XV o hacia 1500, muy pocos años de retratar la Gioconda, y que la Gioconda plantea una facie, diríamos, un rostro, un semblante, que no es exactamente el de otras obras del propio Leonardo inmediatamente anteriores. Entonces, esto, digamos que es bastante curioso en este sentido. Bueno, como ven,
la copia del Prado lo que ha tenido es la virtud de decirnos cómo eran los verdaderos colores de la Gioconda. Los colores que ya seguramente no se van a poder recuperar jamás, porque como Leonardo experimentaba y experimentaba, él no solamente se queda con esta obra, sino que sigue interviniendo sobre ella, barnices, sigue pintando, entonces de tal manera que ahora es que prácticamente no se puede restaurar la Gioconda, sería complicadísimo porque al limpiarla se podrían llevar efectos cromáticos que introdujo Leonardo a lo largo de los años, con lo cual, pues, la Gioconda del Prado, que podemos llamar la Gioconda del Prado, que es una copia de la Gioconda hecha, parece ser que con todas las garantías en el mismo momento en que se estaba pintando el original en Florencia, nos ofrece el cromatismo real que tiene, que como ven es muy diferente. En lo que son las puertas del altar mayor de la Catedral de Valencia, desde luego, obras como la Visitación, que vemos aquí, una obra, como ven, magnífica, una muestra más del clasicismo pictórico, renovador, novedosísimo en el panorama de la pintura española de 1507, nada menos. Es tan reveladora del influjo de Leonardo como pueda ser la batalla de Anghiari, si es que todavía no lo es, muchísimo más, porque en este tipo de tableros de la Catedral de Valencia, Leonardo introduce ya los rostros de Leonardo, Yáñez introduce los rostros de Leonardo de una manera inequívoca. Vean, por ejemplo, la Virgen del Cartón de Burlington House, que veíamos anteriormente de Leonardo, y compárenlo con lo que es una de las doncellas de la Visitación de la Catedral de Valencia. Es la doncella que está más a la derecha. Yo lo que he hecho ha sido modificar en efecto espejo la cara de esa doncella para que se pueda comparar mejor con la obra de Leonardo. Y podrán ver que tanto la fisonomía como lo que es el modelado, como los efectos de claroscuro, de luces, de sombras, la expresión, la sonrisa, todo absolutamente está vinculado. Es decir, esa doncella que vemos a la derecha no se puede entender más que con el referente del cartón de Burlington House, que Leonardo tiene en Florencia a principios del siglo XVI y que sin duda Yáñez tuvo que ver y tuvo incluso que tomar apuntes, etc., ¿no? Es decir, aquí nos damos cuenta de la vinculación tan estrecha que hay entre las mujeres, diríamos, de Leonardo y las mujeres de Fernando Yáñez. Y una prueba, desde luego, muy sólida para relacionar o identificar a Yáñez con ese Fernando españolo de la batalla de Anghiari. El rostro de Santa Catalina, aquí lo vemos, junto al de la copia de la Gioconda del Museo del Prado. Es decir, la vinculación que hay de este tipo de rostros de Yáñez con lo que son los modelos de Leonardo, que no tienen que ser necesariamente el que vemos aquí, simplemente es una prueba más para darnos cuenta de esa visión tan idealizada y de esa definición de la facies femenina con la sonrisa tan característica y tan inequívocamente leonardesca. Desde luego, el rostro de Santa Catalina de Yáñez es una obra, es un fragmento magnífico de pintura, magnífico, porque no está copiando tampoco a Leonardo. Quizá hay otras obras suyas, otros rostros suyos donde se muestra, diríamos, más supeditado a la fuente. Pero en este caso lo que hace Yáñez es interpretar el modelo de Leonardo. Entonces, parece que se adapta totalmente a lo que plantea, por ejemplo, la leyenda dorada, ¿no? Cuando habla de Santa Catalina, de la edad que tenía Santa Catalina, que eran 18 años. Habla también de la belleza, de la hermosura que tenía, de la gracia que tenía. Bueno, parece que es como la ilustración perfecta para esa descripción que hace la leyenda dorada de la santa. Es un rostro propio de Yáñez, que deriva de Leonardo, pero que él interpreta y lo convierte en algo suyo. Seguramente que es el rostro más bello que pinta Fernando Yáñez, de mujer, rostro de mujer más bello que pinta Fernando Yáñez en toda su carrera, donde le da todo ese sentido de la edad
captándola perfectamente y captando toda una serie de cuestiones que han hecho a veces hablar de la virginación de la Gioconda, ¿no? Es decir, de cómo lo que hace Leonardo, lo que hace Yáñez es darle un carácter más virginal de lo que es el rostro de la Gioconda, que bueno, no vamos a entrar ahora en esas interpretaciones que hay tan variadísimas, donde aparece casi a veces la Gioconda como una especie de mujer fatal, pérfida, etcétera, que es una pura invención literaria, pero en cualquier caso está claro que cambia el concepto totalmente. Aquí vemos el rostro de Santa Catalina con, a la derecha, el rostro de la Virgen en la Anunciación del Colegio del Patriarca de Valencia, que es una obra que pinta Yáñez unos años más tarde, pero se puede ver cómo sigue el modelo, ese rostro ovalado, con los pómulos marcados, la frente también, los ojos bajos, la sonrisa apenas esbozada. Todo eso es un rostro que deriva claramente de Leonardo, que Yáñez ya introduce en sus primeras obras valencianas, pero que ya hace que evolucione el modelo. Como ven, la edad ya parece algo mayor, ya no tan joven como Santa Catalina, y es el modelo que luego pues va a desarrollar y va a multiplicar Yáñez en multitud de obras, tanto en la propia Valencia como en su pueblo natal de Almedina, al que él regresa unos años después, o como en los tableros, los retablos de la Catedral de Cuenca. Bueno, aquí simplemente es para comparar o contrastar dos tipos de rostro distintos de Yáñez, pero los dos muy vinculados con Leonardo, como son el ya citado de Santa Catalina y el rostro de San José de la Epifanía de la Catedral de Cuenca. Si tuviéramos tiempo y fuera otra conferencia, pues podemos hablar de los estados de ánimo, los moti del ánima que se decía de Leonardo, de cómo estudia los gestos, las actitudes de los personajes, la verbalización, etcétera, y ver una prueba más de la proximidad tan absoluta que tiene el estilo de Yáñez con el de Leonardo. Aquí podemos ver de nuevo un detalle de la Visitación con Santa Catalina. Vemos a la derecha esa figura de la que hemos extraído el rostro antes, la doncella a la derecha, para ver cómo Santa Catalina sigue el modelo de las doncellas de la Visitación, pero naturalmente incorporando cosas nuevas y desarrollándolas con mucha mayor amplitud. Pero que está claro que ahí hay una conexión en obras que están muy próximas, porque las puertas del retablo mayor de la Catedral de Valencia se pintan entre 1507 y 1510, que es cuando se entrega a los comitentes, y Santa Catalina, que solamente le podemos dar una fecha en torno a 1510. Se le podía dar antes si no fuera porque hay una cláusula cuando firman el contrato con el Cabildo de la Catedral de Valencia, los Hernandos, donde dice que no pueden dedicarse a ninguna otra obra salvo a esas puertas citadas, ¿no? Si no, podríamos llevarlo perfectamente a algún año anterior. En este caso, lo que quiero es subrayar cómo Santa Catalina está muy vinculada con las investigaciones sobre el movimiento del cuerpo humano en el espacio y comparar también con un personaje también pintado por Yáñez, pero que está representando como una fase anterior, porque ya decía antes que la obra de Yáñez y su formación en Italia, digamos que recoge lo más novedoso, que se vincula sobre todo con Leonardo, pero también recoge formas más del 480, y él las va a incorporar de una u otra manera en sus obras. En la parte de la izquierda vemos uno de los apóstoles de la Dormición de María del retablo del Aseo de Valencia, que es una figura más, digamos, del 480, más estática, más vertical, con un movimiento mucho menos acentuado. Esto es algo que va a romper Leonardo con sus distintas investigaciones. Por supuesto, La Última Cena es una obra clave en este sentido, en la gestualidad, el movimiento de las figuras en el espacio, etcétera, y también obras como, por ejemplo, La Virgen de las Rocas. Ahí vemos un detalle de la Virgen de las Rocas en la versión de Londres, pero observen cómo la figura se gira en el espacio
se mueve desde la cintura, mueve el cuerpo, mueve los brazos, la mano izquierda la proyecta hacia adelante, etc. Es decir, esto significa también otro de los pilares del clasicismo pictórico, que luego van a seguir toda una serie de artistas, incluido el propio Yáñez. En la imagen de la derecha, Santa Catalina también es una figura aparentemente es estática, pero no lo es. Pueden comprobar cómo gira la parte inferior del cuerpo en relación con la parte superior, la cabeza, los brazos. Adivinamos la postura del contraposto debajo de los ropajes, es decir, lo que es la basculación del cuerpo, no estar completamente vertical como vemos al apóstol de la parte izquierda. Entonces, se ve también aquí cómo de una manera magistral Yáñez absorbe esos estudios de Leonardo sobre el movimiento de la figura humana en el espacio, que es lo que más va a preocupar a los pintores del clasicismo, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los pintores del clasicismo ya no se interesan tanto por la perspectiva, porque ya la dominan. Los artistas del 480 ya consiguen dominar la perspectiva. Entonces ya no le interesa eso, le interesa mucho más llevar al primer plano a los protagonistas principales, monumentalizarlos y después darles toda esa serie de posturas complejas, de movimientos en el espacio. Eso es algo que Yáñez capta perfectamente y que lo manifiesta en esta representación de Santa Catalina. Otro tema también básico, otro rasgo básico del clasicismo y muy vinculado con Leonardo, se refiere a los estudios lumínicos. Tengan en cuenta que en la pintura del 480 más característica, sobre todo de los dos primeros tercios del 480, tiene un tipo de iluminación y de colorido que es muy diferente al que vemos aquí. Entonces, Alberti, por ejemplo, el tratadista Alberti, arquitecto, como saben, etcétera, muy importante, en su tratado de la pintura dice: los colores tienen que ser francos y claros. Es lo que algunos han llamado la pintura di luce, ¿no? Tienen que ser francos y claros, es decir, que los colores tienen que ser muy netos, lo que podríamos llamar los colores locales, donde no se matizan apenas y se ve claramente lo que es un rosa, un verde, un azul, etcétera, se distingue perfectamente, y todo ello con una iluminación, digamos, muy clara, uniforme, etcétera. Frente a este tipo de iluminar y de colorear los pintores italianos en la primera mitad del siglo XV, los flamencos van a oponer un tipo de iluminación muchísimo más matizada, buscando más, diríamos, la atmósfera, entre comillas, la luz que penetra por las ventanas y que genera sombras y luces con mayor claridad. Es algo que los italianos van a ir absorbiendo y van a ir desarrollando por sí mismos en la segunda mitad del siglo XV, y que sobre todo Leonardo va a codificar, va a estudiar, como era su costumbre, va a analizar desde la realidad y va a codificar en toda esa serie de recetas prácticas para los pintores que luego configuran lo que solemos denominar el tratado de la pintura, el famoso tratado de la pintura. Bueno, pues se puede ver ahí muy bien. Es decir, en la copia del Prado podemos ver esa forma de iluminar compleja, cómo las figuras, es que hay un poco de eco, ¿no? No sé si se oye bien, continúo. Cómo la figura se ve envuelta por una atmósfera y cómo se generan zonas en sombra, zonas iluminadas, y esto es algo que Yáñez absorbe, y en este cuadro de Santa Catalina se ve de una manera magistral cómo lo absorbe y cómo casi podemos ver como un paralelismo. Fíjense la zona iluminada del rostro, el cuello más oscuro, más en sombra, la zona del pecho más clara, después debajo otra zona en sombra, después otra zona clara. Entonces, toda esta especie de claroscuro envolvente de la figura, que además le da mucho más relieve y le da un mayor sentido de la realidad, es algo que Yáñez capta de Leonardo y que plasma de manera magistral en su cuadro de Santa Catalina. La vestimenta de Santa Catalina es de una extraordinaria riqueza.
la verdad es que pocas obras de Yáñez se detiene en tanto pormenor en la vestimenta. En Santa Catalina se explica por qué su condición principesca parece que lo exige, ¿verdad? Entonces, era hija de rey, era princesa y lo que quiere Yáñez es caracterizarla de esa manera. Con un vestido, además, que enlazaría con lo que yo les comentaba anteriormente de esa hispanización de Yáñez o de ese casticismo, ¿no? Porque es un vestido a la morisca, que refleja la moda morisca, que estaba, por cierto, bastante incardinada en la sociedad española. Entonces, bueno, a la derecha les he puesto un detalle del rey Baltasar, del rey Melchor, de la Epifanía de la Catedral de Cuenca, porque quizás sea el otro fragmento que puede compararse en cuanto a riqueza de vestimenta con Santa Catalina, con esa descripción que se hace del propio traje, de los brocados, de las perlas y las joyas que tiene, etcétera, y que se pueden equiparar en este sentido. Pero dentro del traje de Santa Catalina yo quiero que observen una serie de letreros, que lo son, de carácter arábigo, que se desarrollan por todo el vestido, en las mangas fundamentalmente, pero también asoman en la parte inferior de la vestimenta, aunque aquí no lo podamos ver. Este es un detalle de ese fenómeno, digamos, de casticismo, de proyección de Yáñez en lo que era la sociedad de la época, donde los mudéjares seguían siendo abundantísimos. Pensemos en Andalucía o pensemos en Valencia, incluso más, en Aragón. Cultivaban las tierras, etc. Entonces, esos moriscos que darían lugar a esta especie de formas mudéjares estaban ahí. Es decir, hay quien ha planteado a partir de esta moda que Yáñez era una suerte o de judío converso o de morisco. A mí esa teoría no me convence en absoluto, porque, entre otras cosas, lo refutan los datos documentales que conocemos de Fernando Yáñez y de su familia en Almedina. Entonces, en esa familia había regidores, había hidalgos, había caballeros, etc. Entonces, está claro que asociar a Yáñez con esa especie de grupos más marginales, queriendo darle un poco en el sentido moderno una especie de perfil de artista maldito, etc., carece absolutamente de base. Es decir, el que estos vestidos le estuvieran prohibidos a los cristianos se refiere que le estarían prohibidos para que los vistieran los cristianos, no que los cristianos pudieran tener alguno de esos vestidos y sobre todo los pintores que los pudieran tener y caracterizar a personajes de sus cuadros. Pero les hablaba de esas inscripciones en las vestimentas, en las mangas de Santa Catalina, que representan la palabra mulk. La palabra mulk es equivalente a poder. Cabe imaginar que es poder divino. Entonces, aparecen en las mangas de Santa Catalina por primera vez, pero aparecen también unos años después, en el centro lo pueden ver, en la coraza de un soldado de la Resurrección del Museo de Bellas Artes de Valencia, también pintado por Yáñez, y aparecen muchos años después, a la derecha, en el rey Baltasar de la Epifanía de Cuenca. Esto es algo que es propio de él, que no lo recoge, por ejemplo, Fernando de Llanos, sino que lo recoge Yáñez como un elemento de casticismo, diríamos, o de vinculación con la cultura hispana de esos momentos. Pero, como digo, esto que ha podido ser utilizado en relación con ese presunto carácter morisco de Yáñez, en absoluto resulta válido. Y vemos el fondo arquitectónico. El fondo arquitectónico es característico, una vez más, como tantas otras cosas que estamos viendo, del clasicismo. Lo que querría representar el pintor aquí es el palacio de Santa Catalina. La leyenda dorada también dice cómo Santa Catalina era la dueña de un inmenso palacio. Entonces, lo que quiere el pintor aquí es representar
ese palacio. Y lo hace pues como lo hacen los pintores del clasicismo. Ya no se desarrollan arquitecturas muy pormenorizadas, de gran amplitud, donde los pintores lo que quieren es subrayar la perspectiva, sino que lo que se representa son fragmentos monumentalizados que se llevan al primer plano. En este caso se ha querido ver la relación con el Renacimiento toledano, lo cual no está mal planteado en sí mismo, porque las formas son, diríamos, también castizas. Es decir, que lo que aparecen aquí son elementos de cajeados y de verdugadas de ladrillo que son propias se desarrollan, entre otros lugares, en la meseta inferior, la zona manchega, etcétera, con algunas formas renacentistas, como puedan ver, esas grandes ménsulas, bueno, arquitectónicas, ¿verdad? Esas grandes ménsulas o esa ventana que aparece al fondo con un frontón curvo. Lo único que sucede, el único problema que tiene esa vinculación con el Renacimiento toledano es que esta pintura está hecha antes del Renacimiento, antes de que se desarrolle ese Renacimiento toledano. Es decir, lo que hay que plantearse aquí es que Yáñez interpreta formas bramantescas, formas del Renacimiento italiano y le da un perfil, diríamos, que se acomoda a la visión que él tiene de lo que es la arquitectura en su propia tierra incluso. Desde luego, Yáñez es uno de los grandes introductores de las formas del Renacimiento, sobre todo de formas de carácter decorativo, de portadas, de masonería, de retablos, etcétera, en todos los territorios donde él trabajó, es decir, en la propia Valencia, por supuesto en Cuenca. Esto es un tema que nos daría para mucho más, pero que tampoco nos interesa ahora específicamente. Aquí lo que se muestra Yáñez es muy sobrio en la definición de ese fondo arquitectónico, de ese gran fragmento arquitectónico, que puede servirnos ya un poco como cierre de estas reflexiones sobre esta verdadera obra maestra de la pintura europea y de la pintura española, y hay que repetirlo, sobre uno de los verdaderos tesoros pictóricos que tiene el Museo del Prado, quizá injustamente relegado ante otras obras que han alcanzado una mayor proyección, diríamos, popular. Y nada más, les deseo, espero y deseo que esta charla les haya sido de provecho y que les permita disfrutar, quizá con otra mirada, de esta creación maravillosa de Yáñez, del maestro Yáñez de la Almedina. Muchas gracias por su atención.